Buenas tardes, niños. Nuestro tema de hoy está relacionado con el reino Plantae, reino Animalia, y terminamos con las conformaciones de cadenas, redes y pirámides tróficas. Entonces vamos a ver de cómo estos autótrofos se han clasificado en el mundo de los seres vivos, la flora. Luego vamos a ver a los animales, cómo han ido evolucionando también con el tiempo. Estos que son totalmente consumidores dependen de los productores. Entonces, vamos con el dominio eucariota. Todos son eucariotas, ¿se acuerdan? El único que es procariota es el reino monera, no se olvide. Todos son eucariotas. El reino protista, el reino fungi, reino plantae y reino animalia. Todos son eucariotas, excepto el reino monera. ¿Y quiénes están en el reino monera? Las bacterias. Una consulta, niña, ¿con quién me toca? 301. Melanie, preciosa, para cada hora que me toca tengo que estar haciendo la asistencia. ¿Qué sabes? Hasta donde yo sé, esa es una asistencia por la hora que usted le corresponde. O sea, si usted le toca 2 horas, Ah, una sola asistencia. ya, y luego para el otro grupo otra vez tengo que hacer asistencia. Claro, cuando cambia de grupo, sí es una nueva asistencia. Ay, qué cólera. Ya, pues. Ujú. Tengo que estar buscándole su link enviado. Ese link debería estar ¿qué se llama? En el Classroom, no sé, en algún sitio que sea En el calendar, de accesible. repente, es que aún no nos han dado ese link a nosotros para poderles pasar. Ah, sí, pues nos han dado al WhatsApp y hay que estar buscando dónde colocarlo. Caramba. ¿Qué fecha me han dado el link? Ah, tengo que estar buscando. Muy bien, entonces vamos con el reino Plantae que pertenece al dominio de las eucariotas, ¿no? Están los protistas, los fungi imperfecti, los basidiomicetos, ascomicetos, mohos, hongos, micelos, micotas, ¿no? Setas, cigomicetos. Es bien amplio el mundo de los hongos, ¿no? Y estamos aquí con el reino Plantae. El reino Plantae se divide en dos grandes grupos, en el grupo de las criptógamas y en el grupo de las fanerógamas. En el grupo de las criptógamas son aquellas plantas que no presentan vasos, o sea, son avasculares, no tienen una organografía vegetal completa como raíz, tallo, hoja, flor, fruto, semilla, no presentan las criptógamas. Como son avasculares, no tienen xilema y floema, ¿no? El xilema puede presentar el último, que vienen a ser las pteridofitas o traqueofitas. Comúnmente le llamamos plantas helechos, ¿ya? A ellos sí los podemos encontrar como aquellos que sí han desarrollado un vaso dentro de las criptógamas, ¿no? Luego, en cambio, los fanerógamos sí son plantas totalmente superiores, a pesar de que allí encontramos algunas plantas que hacen reproducción asexual y otras sexual, pero sin embargo, algunos no tienen la organografía vegetal completa. Por ejemplo, el geranio llega a flor, pero fruto o semilla no presenta, ¿no? Entonces, así como ella, hay muchas plantas que no presentan la organografía vegetal completa, pero están dentro de las plantas superiores o fanerógamas. Bien, para el reino Plantae dice que el desarrollo biológico se inicia a partir de embriones pluricelulares y no de cigotes, dice, ¿no? Entonces, en el reino Plantae comenzó realizando, por ejemplo, fotosíntesis, por ello es que tienen la presencia de la clorofila A y la clorofila B. Carotenos, o sea, los diversos colores desde la clorofila, santófila, rodófila, feófila, feo marrón, cloro verde, ciano azul,
¿Qué más? Rodo, rojo, eritro o simplemente, ¿cómo se llama? Licopeno también. Muy bien. Xantófila más bien es específicamente el color amarillo, como el zapallo. Bien, en el reino Plantae han desarrollado paredes celulares. Si nosotros observamos, por ejemplo, esta célula, está completamente unidos unos con otros, ¿no? Y esa unión de unos con otros, cuando ya deja de ser una célula, parece como un panal de abejas, ¿no? Entonces parecen celdillas, por eso es que Robert Hooke, cuando observa por primera vez a las plantas, vio lo que es un resto celular, no una célula, no un ser vivo. Pero a pesar de todo se queda con esa terminología, célula, voz latín, ni siquiera es griega, es voz latín, que deriva de ser la unidad fundamental de todo ser vivo pluricelular, ¿no? Muy bien. Luego dice, en el reino Plantae, aparte de tener una envoltura membrana celular, presentan una pared celular que está constituido base, la celulosa o agarosa. La celulosa en realidad es un azúcar poliosa. La celulosa lo podemos encontrar en la lámina secundaria de las plantas, porque en la lámina primaria está la hemicelulosa, en cambio en la lámina secundaria encontramos a la celulosa en la pared celular de los vegetales. Y esta celulosa se va a mineralizarse, y al mineralizarse va a permitir formar la lignina. Y si hay una lignificación, entonces va a formar una tercera lámina, pero eso solamente ocurre con las plantas perennes, o sea, con los árboles, ¿ya? Pero con las hierbas solamente llega hasta 2 láminas, primaria y secundaria, nada más. Para los árboles sí, esta se modifica, como les digo, la celulosa en lignina, y su verificación hace suber, entonces el suber se conoce como corcho, ¿no es cierto? Entonces, para las plantas perennes va a haber una lignificación, una suberificación a partir de la celulosa o segunda lámina secundaria. Su reproducción del reino Plantae, algunas pueden presentar una reproducción asexual como el geranio y una reproducción sexual aquellos que tienen semillas, ¿no? Con alternancia de generaciones como las gametofíticas y esporofíticas. Entonces, no olviden, en su pared celular vamos a encontrar que la lámina primaria está constituida por hemicelulosa. Es la que más representa. Puede tener celulosa, pectinas, pero representa más hemicelulosa. En la lámina secundaria o pared secundaria está constituida por celulosa, ¿no? Como ven, celulosa. En la pared secundaria anterior, en la pared secundaria media, en la pared secundaria exterior o periférica. Entre célula y célula, envoltura celular, pared celular, también hay un espacio. A ese espacio se le conoce como la lámina media, pero la lámina media no es parte de la pared celular, ¿ya? Entonces, sí hay una lámina media, pero no es la pared celular, ¿no? Entonces no confundamos en esto de la lámina media. Por ejemplo, en la lámina media está entre célula y célula, ahí en el medio. Esta lámina media está constituida por pectatos de calcio, pectatos de magnesio, por ejemplo. Bien, luego, ya, tenemos, por ejemplo, a las criptógamas. Las criptógamas, comenzamos con el reino Plantae. ¿Qué hemos dicho? Las criptógamas son aquellas plantas que no son capaces de tener una organografía vegetal completa. Son aquellas plantas como las briofitas, musgos, como los líquenes,
son plantas criptógamas, son plantas que no presentan vasos, ¿ya? Y hacen una reproducción asexual, ¿ven? Tenemos a las briofitas, brío, musgos, fita, planta. Crece como especie de una alfombra. Miren, ¿no? Así crece, parece una alfombra. Estas son las briofitas, plantas inferiores, categorizados como criptógamas, ¿no? Luego vamos a encontrar a las pteridofitas, estas térido, helecho, ¿no? Como por ejemplo la cola de caballo. Es una planta pteridofita, una planta traqueofita, una planta que no tiene semilla. Luego, en el reino Plantae vamos a encontrar a las arbóreas. Dentro de las arbóreas está pues las pináceas, las pinofitas, por ejemplo, ¿no? Las arbóreas. Y también encontraremos a las anto. ¿Qué era anto? Anto, flor, fita, planta. Antofitas, plantas que llegan a tener flor. Luego encontramos dentro de este reino, como hemos mencionado, a las briofitas, pteridofitas, luego pinofitas y antofitas. Pinofitas porque son aquellas plantas que tienen la forma de unas pináceas, son pináceas, ¿no? Musgos. También tienen células hepáticas. ¿Mm? Y las briofitas. Aquí me están marcándome las briofitas. Plantas que son avasculares, carecen de flores, frutos, semillas y órganos verdaderos. No presentan siempre. Su reproducción de estas briofitas o musgos, ¿no? ¿Cómo se van a reproducir? Se hacen alternancia de reproducción. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hace una reproducción asexual y termina siendo una reproducción sexual. Entonces, hacen alternancia de reproducción. Todas algunas plantas que presentan gametos móviles, ¿no? Van a formar nada menos que en la parte externa como un manto verde. ¿Mm? Briofitas o musgos comúnmente conocidos. Antes de ellos las células hepáticas y las antocerotas, los antoceros, antoceros. Mucho por estar en la pantalla, ¿no? Entonces dice, en el reino Plantae ya hemos hablado de las briofitas, que son musgos que se encuentran formando como especie de una alfombra, ¿no? Luego tenemos, ambas, muy fuerte también. Muy bien, luego tenemos a las pteridofitas, térido o traqueofitas también se les llama, ¿no? Pteridofitas o traqueofitas. Estas plantas pteridofitas o traqueofitas prácticamente son aquellas plantas como los helechos, ¿no? Que presentan un fronde, presentan foliolos, rizomas, son eternas hojas, no desarrolla más, no desarrolla un tallo, flor, fruto, semilla, nada. Solamente presentan como hojas. Entonces presenta un rizoma, hojas, ¿no? Y fronde, foliolo, se le conoce a estos. Cada uno de estos soros van a ser una meiosis. ¿Qué quiere decir doblemente mitosis, no? Va a expulsar sus esporas, pero miren, sus esporas son N cromosomas. ¿Eso qué quiere decir? Son totalmente haploides. Entonces tendrían que juntarse con otro todavía para formar un prótalo. Y después de formarse un prótalo, va a dar lugar a los anterozoides. Estos anterozoides
Anterozoides, perdón, anteridios, anterozoides, ¿qué viene a ser? Aquí ya se formó el elemento sexual masculino, ¿ven? El anterozoide. Y luego, ¿qué va a haber? Va a haber una fecundación, estamos hablando frente a un gametofito haploide, N cromosomas, ¿no? Luego se va a fecundarse y va a dar lugar a un arquegonio. Y este arquegonio tiene una oósfera. Muy bien. Y así va a continuar su ciclo. Las plantas pteridofitas o traqueofitas, como los helechos. Los helechos. Los helechos en realidad llegan a presentar un xilema. Tienen xilema, o sea, tienen vasos, pero no tienen tallos, ¿no? Flores, frutos, semillas, no. Tienen incompleto, ¿no? Pero sin embargo, las plantas que sí son vascularizados van a poseer verdaderos ojos, tallos, hojas, raíces, pero carecen de flores, fruto y semilla. Muy bien. La reproducción alterna. Esta es la reproducción alternancia, ¿no? Que de generación en generación a través de esporofítica, o sea, la presencia de esporas. Acá está la presencia de esporas. Dominante y el gametofito que es de vida corta. Qué horror. Y también realiza la fotosíntesis. Bueno, en general dice van a ser homospóricas, ¿no? Entonces van a ser una relación homo igual. En general, estas plantas, sus gametos son móviles. Muy bien. Las pteridofitas o helechos, también llamados así, pertenecen a las Dryopteris, ¿no? Por ejemplo, es donde está esta de acá, ¿no? Conocida comúnmente como cola de caballo, es un equisetum, ¿ah? Es un equisetum. Que son pteridofitas, ¿ya? Pteridofitas o traqueofitas, porque tienen traqueidas, porque tienen este vaso ascendente, ¿no? Muy bien, vamos ahora con las pinofitas. Las pinofitas, estas son pues perennes, ¿no? La mayor parte de estos árboles son perennes. A los árboles se les llama perennes porque tienen su vida, ¿no? 3, 4, ¿no? Muchos años, ¿no? Entonces, las pinofitas vienen a ser plantas que son pináceas. Dice, hacen una meiosis, luego se desprende el elemento sexual masculino, luego va a dar lugar a gametofito masculino, continuará con una fecundación. O si no, va a ser la meiosis también, van a formar estróbilos, o sea, son como hojitas, no como hojitas. Y termina haciendo una fecundación para dar lugar a la formación de un embrión. Este embrión, su semilla es alada, le permite trasladarse a otro lugar y termina desarrollando una plántula. Ah, miren, femenino, masculino. Ay, pues en una relación de estas, ¿no? Las pinofitas o pinofitas o pinopitas son plantas vasculares, totalmente vasculares. Tiene de subida como el xilema y de bajada como el floema. Son heterospóricas con tejido leñoso, hojas generalmente aciculares. Pertenece a las gimnospermas. Gimno. ¿Qué es gimno? Desnudo. Esperma,
semilla. Son plantas que tienen semilla, pero su semilla se encuentra desnuda. Por eso es que estas plantas a nivel de su semilla van a comenzar a hacer particiones, ¿no? Esas particiones que se abren como hojas viene a ser la estrobilación. La estrobilación. Muy bien. Entonces, pinofitas, plantas perennes, pertenecen a las gimnospermas. Casi la mayoría de arbóreas están en las gimnospermas. No se encuentra dentro de una estructura protectora, ya que el ovario u hoja carpelar no se encuentra. Presenta gametos inmóviles. Las pinofitas, dice, podemos encontrar a las cupresus, al pinus propiamente dicho, y a las araucarias. A las araucarias. Vamos con el reino plantae. Ahora hablemos de las antofita, antoflor. Entonces, estas pertenecen a las angiospermas. Estas plantas sí presentan una organografía vegetal completa, tiene flores, tiene carpelos, ¿no? Presentan doble fecundación y lo podemos encontrar a estas antofitas en las palmeras, en los bambús, en los ágaves y hasta en las orquídeas. Muy bien. ¿Qué más? Bien, dentro de las antofitas son plantas, que diríamos antoflor, ¿no? Son plantas que desarrollan hasta flor, tienen una organografía vegetal completa, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, a la rosa, al solanum, que viene a ser la papa, al ¿qué más? A los morus, así moras, salis, casuarinas, ¿no? Podemos encontrar en este grupo de las antofitas. Caramba. ¿No? Como la caña de azúcar, las piñas, la banana, la sea maíz, la oriza y el trigo, dice, ¿no? Muy bien. Vamos con las dicotiledonias. Bien, las plantitas cuando se despiertan, ¿no? Nos saludan muchas veces con una hojita. Esas son las monocotiledonias. Cuando me saluda con dos dicotiledonias y con más de dos policotiledonias. Entonces, dentro de las dicotiledonias quiere decir que se despierta y me indica que tiene dos hojas, dos cotiledones que estaban protegiendo al bebé, ¿no? A este nuevo neonato. Entonces, dentro de las dicotiledonias vamos a encontrar a los manzanos, a las magnolias, robles, cactus, girasoles y las plantas de cultivo. Bien, entonces como ven presentan flores, presentan frutos y semillas. No olviden que las flores son las representantes que contienen al órgano u órganos sexuales, ¿no? Puede contener a uno de los órganos sexuales o los dos. Cuando contiene los dos, que son hermafroditas, y si contiene uno en cada uno en su casa, entonces son dioicos, ¿no? Los hermafroditas son los monoicos. Muy bien, entonces los esporofitos dominantes aquí
podemos encontrar con gametofito muy reducido. A ver, ¿cómo comienza el desarrollo? Tiene en el ovario va a estar el óvulo o la ósfera. Entonces, para la reproducción, ¿no? Las semillas contienen endospermo como tejido nutritivo. Entonces, cuando, ¿qué cosa quiero? Allá. Cuando esta célula anterozoide, el elemento sexual masculino, y el óvulo u ósfera, el elemento sexual femenino, entonces cuando lo va a fecundar, está protegida. Tiene 2 antípodas, tiene 3 sinérgicas, tiene sus guardaespaldas. ¿Qué va a tener que hacer el anterozoide? Va a bipartirse. Vamos a encontrar un anterozoide superior y un anterozoide inferior. El anterozoide inferior es el que va a fecundar, ¿no? Y el anterozoide superior se encarga de distraer pues, las antípodas a las sinérgicas, ¿no? Muy bien, vamos con la... Oh, no puede ser, caracho, ya está con la respuesta. ¿Y cómo les voy a fastidiar para que me den la respuesta? Ay, qué cólera. Oh, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ahora sí. Acá nomás tengo un error. Ya pues, no importa. Dice el reino Plantae, con respecto a la división briofita, ¿se acuerdan? Briofita, brio, musgo, ¿cierto? Señale falso, verdadero. Bien. Dice, son consideradas, o sea, nos puede pasar su diapositiva, por favor. Ah, sí, sí, los voy a poner en el material. Ya, sí, por favor, sí, sí. Denme este fin de semana. Ah, no, mañana vamos a trabajar. Mañana vamos a trabajar, ¿no, preciosa? Qué horror. Ya pues. Y mis aún no nos han dicho nada, pero supongo que sí, porque dijeron que se tenía que recuperar. Se supone que este domingo lunes y Sí, el próximo el martes. sí. Ajá, sí pues, así que ya dije, mañana lo voy a subir. Ah, entonces esperaré Sí. hasta el martes nomás, porque el lunes también es mi día necro. El martes sí estoy libre, ¿ya? Entonces ahí, por favor, lo subo. Bien, vamos entonces. El reino Plantae. Las briofitas son los musgos que conforman como especie de una alfombra, ¿no es cierto? Entonces, quiere saber, dice, ¿son consideradas como las plantas más primitivas? Sí, porque tienen el grupo de las criptógamas. Con ausencia de vasos conductores, no tienen vasos. A lo menos las briofitas no tienen ni de subida ni de bajada. ¿Ya? Entonces, sí son puros avasculares. Entonces, verdadero. Dice que su reproducción se da por alternancia de generaciones. Oh, no. ¿Quién hacía alternancia de generaciones? ¿Quién era? Las pteridofitas, el helecho, ¿no es cierto? El helecho. Entonces, falso. Dice que los gametos masculinos son móviles y se desarrollan en el anteridio. Entonces, anterozoides, donde está el elemento sexual masculino, es cierto, son móviles. Han visto que es alado, ¿no? Es alado, porque no tiene, no tiene vasos, ¿no? No tiene vasos para ser llevado, conducido. Verdadero. Dice que los esporofitos son estructuras efímeras y poco desarrolladas. Sí, las esporas de estas plantitas, esporas, fitos, plantas, ¿no? Son estructuras efímeras y poco desarrolladas. O sea, solamente cumple su ciclo de vida y termina, ¿no? Poco desarrollada. Vamos con la siguiente. Dice, un grupo de estudiantes recolectaron carambas, han recolectado una muestra vegetal y al analizarla, pudieron resaltar las siguientes características. Tenía ausencia de flores. ¿Qué más? Ausencia de semillas. No tiene flores, no tiene semillas. Muy bien. Pero tiene traqueida. La traqueida es un vaso que sube
Y les mencioné en la explicación cuál es la plantita dentro de las primitivas, dentro de las criptógamas, que es capaz de tener un ascendente vaso, ¿no? Antes de entrar a la fanerógama. Ahora sí, muy bien, Andrea, Grace, Jimena tienen razón. Entonces estamos frente a las plantas pteridofitas o llamadas traqueofitas, porque tienen traqueidas, ¿no es cierto? Nadia, Jimena, Grace, Frank. ¿Ah? Entonces son las pteridofitas, o sea, eso de acá, los helechos. ¿Ya? Brío, musgo. Gimnospermas son plantas arbóreas que tienen semilla pero desnudo. Angiospermas son plantas que tienen semilla, pero su semilla tiene cubierta, ¿ah? Tiene cubierta, y esa cubierta es el cotiledón. Antofita, anto, flor, fita, planta. Entonces, no me está preguntando de la planta que tiene flor, de las plantas superiores que tienen cubierta su semilla, o no me está preguntando de que son plantas que su semilla está desnuda, no me está indicando qué cosa, que es un musgo tan primitivo y complejo y no presenta ninguna organografía vegetal. Entonces estamos frente a las pteridofitas, ¿no? Pteridofitas, los helechos, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, sobre el reino plantae, tenemos las siguientes aseveraciones. Lea detenidamente y luego indique el o los números que están relacionados con el grupo de las antofitas. A ver, veamos esta. Dice, 1. Es el grupo menos evolucionado del reino plantae y se reproducen por alternancia de generaciones. O sea, ¿de quién estamos hablando? Aso. Fran, qué barbaridad, qué bien. Dice, menos ordenados y se reproducen por alternancia de generaciones. Muy bien. Las briofitas, me dice, excelente. Muy bien. Durante su proceso, ¿no? Entonces, no, ¿qué dice? No entenderlo. Durante su proceso reproductivo se observa una doble fecundación. Ya en el proceso reproductivo va a haber una doble fecundación. Ya va a haber una doble fecundación. Hay una doble fecundación. No, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Es así. Claro, es una antofita, sus semillas, allá, el reino plantado, allá, de las antofitas, sus semillas no se encuentran dentro del ovario u hoja carpelar. Me está preguntando. Allá. Relacionado con las antofitas, plantas que tienen flor. Gracias, Fran. Claro, antofitas. Muy bien. Semillas con presencia de uno o dos cotiledón. Cotiledón es la envoltura que tiene la semilla. Y si es uno, es monocotiledón. Si es dos, dicotiledón, ¿no? Dice, tiene tejido leñoso, hojas aciculares y generalmente son perennes. ¿Quién? ¿Quién? ¿Las antofitas? No, no es cierto. Falso. Entonces, ¿con quién me quedo? Como dice Fran, me quedo con la 2 y con la 4, ¿no? Durante su proceso reproductivo se observa una doble fecundación, ¿cierto? Por eso hace alternancia, ¿no? El grupo de las antofitas, gimnospermas, semillas desnudas. Ah, caramba, Fran, caramba, está bien. Coníferas, todas las coníferas son, las pináceas son, que se llama, son de
Semillas desnudas, tiene razón. Gimno desnudo, esperma, semilla. Está bien. Plantas con flores desarrolladas presentan en su proceso. Toda planta que tiene flor, antoflor, citas, planta, ¿no? Planta. Una doble fecundación con consecuencias de la presencia de dos núcleos a nivel del polen. Además, las semillas, dice, se desarrollan y pueden ser monocotiledóneas o dicotiledóneas. Ya. Yo me estaba tonteando con la 1. Y eso no es proposición, sino es una alternativa. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Tiene razón, Fran. 29. Dice que en la siguiente imagen ya se muestra los diferentes tipos que conforman el reino Plantae. Sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, encuentro una briofita, aquí una antofita, acá es una pinácea y este es un helecho, creo. Ya, entonces dice 29. En la siguiente imagen se muestran diferentes grupos que conforman el reino Plantae con sus respectivos números. Chispa, no lo veía bien. Con razón. Señale la alternativa que tenga la relación correcta. Sí. Este es 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, ¿cuál será correcta? Dice que las 2 son semillas cubiertas por una hoja carpelar. No, esta es una gimnosperma. Falso. Uno. Dice que es un grupo de plantas con mayor variedad de especies. ¿Cómo va a tener variedad de especies los helechos? Nada, no tiene mucha variedad. Falso. El 4 dice que su generación gametofita, o sea, tiene gametos esta planta, es dominante. No es dominante. El número 3, ¿cuál es 1, 2? Este es las briofitas. Dice que presentan vasos conductores. No, pues, ¿cómo la briofita va a tener vasos conductores? No tiene. Fran, ¿cuál sería tu respuesta? Hola. Nadia, preciosa, ¿cuál sería tu respuesta? No sé. Si estamos hablando, miren, acá está la figura. Este es un helecho. Y acá dice que tiene variedades. Falso. Acá dice la 2, semillas cubiertas. Y este es un árbol. Ni la A ni la B. Ya, lógico. Ni la 1 ni la 2, pues en otras palabras. Ahora, esta figura es la 3. Y la 3 es un helecho. Muy bien, Andrea, pero ¿por qué la duda? ¿Por qué la duda si estamos llegando a esa conclusión? La 1 me dice que son semillas cubiertas y no tiene semillas. La 2 no tiene cubierta. La 1 es un grupo de plantas con mayor variedad. Falso, porque los helechos no tienen diversidad, variedades. ¿Qué me dice de la 3? De la 4. Dice que su generación gametofita es dominante en la C. Dice que esta es dominante la gametofita. Sí, es una flor, ¿no? Es una flor, entonces no estamos hablando de gametos aquí, ¿no? En la 4, falso. Dice que la 3, esta figura de acá, que es un musgo, esto es un musgo, ¿ya? Es una briofita. Dice que la 3 presentan vasos, que hemos dicho que los musgos no tienen vasos, no tienen vasos. ¿Ya? Entonces, como dice Andrea, aunque sea dudando, dice que la 2 tiene gametos inmóviles y con generación esporofita dominante. Pero esta es una de las plantas que se ha adaptado, ¿no? En el frío. Por ejemplo, en el Canadá, estos árboles en la época del frío
forman los llamados, ¿cómo se llaman estos biomas? Taigas, ¿no? Que forma como especie de un boreal todavía, ¿no? Hermoso estos pinos. Entonces, verdadero, ¿no? Como dice Andrea. Dice gametos móviles con generación esporofita dominante. Es cierto, tiene generación esporofita dominante. Representa el grupo de plantas denominadas como pinofitas, los cuales tienen gametos sin movimiento y en su que dice ciclo reproductivo. La generación esporofita es la dominante, claro. Muy bien, vamos entonces, ya hemos visto el reino Plantae. Criptógamas y fanerógamas, ¿no? Criptógamas y fanerógamas. Vamos con el reino Animalia. Bueno, el reino Animalia habíamos comentado que tiene dos grupos también, los invertebrados y los vertebrados, ¿no? Los invertebrados comenzará con esponjas, seguirán los celenterados, seguirán los helmintos, artrópodos, moluscos y equinodermos. 6 grupos. A ver, veamos el reino Animalia dentro de los llamados invertebrados sin columna y los vertebrados que tienen columna. Dice, en el reino Animalia encontramos que son eucariotas, todas están constituidas por células eucariotas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que son células que tienen núcleo, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que tiene núcleo? Edward Chatton, ¿no? Edward Chatton dijo, aquellos que tienen núcleo eucariotas, aquellos que no tienen procariotas, ¿ven? Eucariotas multicelulares, son heterótrofos. Los animales son heterótrofos, pues, ¿no? Tenemos los herbívoros, los carnívoros, los carroñeros, más arriba, ¿quién está? Los depredadores, megadepredadores, ahí hay, ya empieza a descender, ¿no? Empieza pequeño, grande, 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 y ahora desciende para pequeños, como la campana de Gauss que dice. Son heterótrofos, son aeróbicos, ¿cierto? La mayoría se reproduce sexualmente, ¿cierto? ¿No? La mayoría se reproduce sexualmente. Presenta un sistema nervioso dorsal, por cierto. A ver, ¿quién tiene en la zona ventral? Nadie. Todos presentamos en la zona dorsal. Locomoción, ¿no? Aparato locomotor hemos desarrollado y también ellos hacen locomoción. También tenemos un sistema excretor para poder expulsar por ahí nuestro desecho. Metazoos digieren la comida. Los metazoos digieren la comida, no botan la comida. Los enterozoos, más bien como enterocitos, animales que tienen enterocitos. Entonces quiere decir que han desarrollado un tubo digestivo. Un tubo digestivo con 2 aberturas. Ese es el completo, porque hay incompleto, ¿no? Como las que desarrollan las hidras, ¿no? Las medusas. Un sistema digestivo incompleto. Bueno, entonces reino Animalia, como les decía, tenemos el filum esponja perífera, el filum celenterados sonidarios, el filum platelmintos, gusanos planos, nematelmintos, gusanos en forma de hilo, molusco, estos que son animalitos blanditos, pegajosos. Artrópodos, bueno, tiene patas articuladas, pues, ¿no? Insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, ¿no?
anélidas, los gusanos anélidos, o sea, como la lombriz de tierra. Y luego los equinodermos, que quiere decir que tienen espinas en su piel, ¿no? Los equinodermos. Y el filum cordata, que hemos desarrollado un cordón. Muy bien. Vamos entonces con el filum porífero primero, o espongiarios, o simplemente esponja, ¿no? Este animal ha permitido inspirar al hombre desde que lo vio, le ha permitido inspirarse en como en este producto y elaborar lo que nosotros conocemos en la actualidad, las esponjas, ¿no? Las esponjas que le damos varios usos. Bien, entonces el filum porífera o espongiarios. Dice, no tiene tejido, todas sus células son independientes, hasta se podría decir que son prestadas, ¿no? Esta esponja presenta coanocitos, presenta pinocitos, tesocitos, lugares que le va a servir de almacenamiento. El filum porífera o esponjas, ¿ya? Vamos a encontrar, ya, muy bien, esponjas. Tiene tesocitos, pinacocitos, ¿qué más? Tesocitos reserva, pinacocitos que están en la periferia, pericitos en la periferia. Tiene varias células. Espículas también tiene, porque como es una esponja, entonces es trasladado por el movimiento, entonces comenzaría a deshacerse, a fragmentarse. Entonces, para ello, ¿qué hacen estas esponjas? Se adhieren en el agua en un sustrato y recién son trasladados. Bueno, el filum celenterado, los nidarios, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, a las anémonas, ¿no? Las anémonas presentan un celenterón, su cavidad gastrovascular. Este filum celenterado son animales que sí hacen alternancia de reproducción. Entonces quiere decir que comenzará. Muy bien. Entonces, los celeterados. Aquí están hidras. Primero son hidras. Luego también pueden ser parte del plancton o zooplancton, ¿no? También presenta dos capas tisulares, su epidermis externa y la gastrodermis interna. Presenta una capa gelatinosa o anéfalas, mesogleas también. Uh, para ser claros, los celenterados comienza con una hidra pólipo y este comienza a fragmentarse en una efira, luego estas efiras, cada uno de esos pedazos van a pasar a ser una plánula y esa plánula al azar van a ser hembra o van a ser macho, que pertenecen a las medusas o escifozoos, ¿no? Escifozoos animales y medusas y pólipos hidras, ¿no? Entonces hacen alternancia de reproducción los celenterados. Muy bien. Platelmintos, los gusanos planos. Aquí tenemos a la astenia, clase Tenia, tremátoda y turbelario. En la clase Cestoda, ahí está la solitaria, comúnmente llamada así, a la Tenia solum. Esta Tenia solum es la que causa, que se llama llamada solitaria, ¿no? Y está dentro de la clase Cestoda.
Puede llegar a medir hasta 10 o 30 metros de longitud. Entonces, imagina la competencia de alimento que hace con nosotros, ¿no? La Taenia solum. Luego tenemos a la Taenia tremátoda. Estos tremátodos son planos, como una hoja, ¿ya? Y estos gusanos planos tremátodos conocida como la fasciola hepática. Les gusta el hígado. Le encanta el hígado. Bueno, varios órganos, pero encanta el hígado. La fasciola hepática. Estas duelas. ¿A quién se parece? A las sanguijuelas, ¿no es cierto? Luego tenemos los turbelarios, estas que son planarias, verdaderos gusanos planarios. Nema en forma de hilo. Los nemátodos o el filum nematelminto son gusanos en forma de hilo, ¿ya? Aquí podemos encontrar a la Enterobius vermicularis, esta que es capaz de, dice, causar una competencia con el hombre. Por ello es que se recomienda la desparasitosis. El Ascaris lumbricoide, esta es la lombriz intestinal también, ¿no? Que causa y la tritina también, ¿no? Que tiene la forma de una espiral. Bien, el filum nemátodo, esos gusanos son cilíndricos, solo que en su extremo. Ya está, nemátodo. Vamos con el filum molusco. Ay, estos animalitos son blanditos, ¿no? Son totalmente blanditos, pero también son babosos, ¿no? Pero son capaces de construir su propia casa. Construyen su propia casa y ahí viven, se protegen, pero como terminan su ciclo de vida, lo dejan su casita. ¿Para qué? Para que otro lo pueda utilizar también, ¿ven? Muy bien. El filum molusco, ya. Están los gasterópodos, los pelecípodos. ¿Quién más está? Gasterópodos, pelecípodos y cefalópodos, o sea, los pulpos. ¿Ah? Entonces, esas son la clase molusca. Gasterópodos, pelecípodos, ovivalvos y cefalópodos. Filum artrópodo. Estas artrópodas tienen patas articuladas, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Los miriápodos se les dice 100 pies, 1000 pies, pero no llega. Simplemente el de 100 pies en cada somita tiene un par de patitas en cada. Sí, pues, a los laterales. En cambio, los 1000 pies presentan dos pares, ¿no? Dos pares. Hace que tenga más patitas, por eso le dicen 100 pies, 1000 pies, ¿no? Los miriápodos. Muy bien. Insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. En cuanto a los insectos, vamos a encontrar una diversidad, ¿no? Encontramos una diversidad de insectos que son chupadores, presentan estiletes, muerden, lamen. ¿Ah? En cuanto a su zona bucal nomás, podemos encontrar gran diferencia. Pero lo más importante es que se divide en tres partes corporales: cabeza, tórax y abdomen.
los insectos. En cambio, los arácnidos no, los arácnidos se fusionan la cabeza con el tórax y su abdomen, por eso dice cefalotórax y abdomen, ¿no? En cambio, insectos, arácnidos, crustáceos. Los crustáceos también continúan cefalotórax y abdomen, solo que el abdomen se ha alargado un poco más y tiene, ¿qué diríamos? Numerosas patas, es más todavía, una de las colitas, el telson, era una patita, ¿no? Entonces se ha transformado dentro de lo que viene a ser la evolución. Los arácnidos conservan esa fusión cefalotórax y abdomen, ¿no? Arácnidos. Bueno, todos los arácnidos no se olviden que son hematófagos. Hay que estar atentos. Muy bien, arácnidos. Muy bien, la clase crustácea, como les dije, sigue conservando, solo que ha desarrollado patas, ¿no? El insecto tiene un par de patas, el arácnido tiene 4 pares de patas y los crustáceos es más numeroso, ¿no? También han desarrollado pinzas. No, ¿cómo se llama? Quelíceros, quelíceros. Entonces aquí también encontraremos a los miriápodos, ¿no? 100 pies, 1000 pies. Se caracteriza por la distribución de sus patas, ¿ya? Esta, por ejemplo, tiene 2 pares, ya 1000 pies. Esta tiene un par, ya 100 pies. ¿Ya? Miren, el 100 pies, uno en cada somita. Estos son sus cuerpos. Y aquí encontramos en cada uno 2 pares. Si este es un par, 2 pares. En cambio, los insectos, un par nomás. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entre el reino animal invertebrado, por ejemplo, tenemos que hablar de la coccinella o coccinellidae o... Muy bien. Bueno, acá hay un ejemplo del reino animal invertebrado. Una coccinelli, orden Coleoptera, clase insecta, filum artrópodo, reino animal y su dominio eucariota. La mariposa monarca, caramba, esta le gusta, se le llama también como el indicador de muertos, más o menos, ¿no? Las monarcas. Su nombre vulgar, mariposa monarca, su especie Plexipus, Plexepus, su género Danaus, familia Nymphalidae, orden Lepidoptera, todavía, orden Lepidoptera. Ajá. Reino Animalia. Le va a cruzar y después aparece siendo comido. ¡Oh, qué horror! Bueno, en cuanto a los gusanos anillados, como la lombriz de tierra, no quisiera ser mandíbula. Sí. También en el gato, ¿no? Ha visto que el macho sufre después de ser feliz o hacerla feliz a la hembra le persigue para matarlo, ¿no? Por haberle hecho doler. Muy bien, el Phylum Annelida se caracteriza por tener un cuerpo anillado y es un hermafrodita insuficiente. Por ello es que tiene que hacer intercambio de genes a nivel de su clitelo. Las sanguijuelas, esa de acá sí, ¿no? Son anillados, ¿no? Entonces son hematófagos, les encanta la sangre. Los equinodermos, fin de los invertebrados. Los equinodermos como la estrella de mar, el erizo de mar o el sol del mar,
Estos equinodermos tienen dos tipos, los dos tipos de reproducción pueden realizar. Pueden hacer la reproducción asexual a través de la partición o fragmentación, o pueden hacer una reproducción sexual. Uh-huh. Filum cordado, porque tiene un cordón y en la zona dorsal, ¿no? Un cordón nervioso en la zona dorsal, tubular. Y aquí encontraremos presentan una caja craneana fecundada, columna vertebral, aquí en los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Estos en el grupo de los peces, por ejemplo, la clase Chondrictie y la clase Osteitie. Chondrictie porque tiene la estructura cartilaginosa y Osteitie porque tiene estructura ósea. Muy bien. Los peces, bueno, presentan escamas, aletas, vejiga natatoria, opérculo. Opérculo viene a ser la membrana protectora a nivel de sus branquias, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A nivel de la boca, bueno, diferenciada, dice, no se puede, dice, en cambio las mantas tienen la boca hacia arriba. Vaya. Muy bien. Aunque esta es bien peligrosa, ¿no? Los osteites, porque tienen estructura ósea, ¿no? Si los condrictes tienen espiráculos, no, opérculos, ¿no? Entonces estos tienen espiráculos, ¿no? Espiráculos a nivel de sus branquias. Muy bien. La clase anfibia. Bueno, la clase anfibia comienza desde la ceciliaforme, salamandriforme y anuros, ¿ya? Ceciliaforme, salamandriforme y anuros, sin colitas, ¿no? Entonces, la clase anfibia que son de ¿cómo se le dice? Sangre fría, no. Sí, ¿no? Tiene más cortas, el sapo y la rana. Qué rara, hay gran diferencia. Este es verrugoso, este es liso. Pareciera que tuviese algo como gelatina, algo así, ¿no? Las ranas son más alargadas que los sapos. Bueno, los dos son anfibios, pero deriva desde la cecilia salamandriforme y anuros, ¿no? Anuros. Ven, acá están las cecilias. Cecilias. Vaya. Los reptiles. Acá en los reptiles encontramos más amplitud. Tenemos a los quelonios que vienen a ser las tortugas, luego tenemos a los reptiles, luego tenemos a los hidrosaurios o cocodrilo, luego tenemos quelonios o tortugas, ¿cómo es? Quelonios y, ¿cómo se le llama? Los que les gusta el agua, los cocodrilos, los hidrosaurios, los reptiles. ¿Quién está? ¿Quién está? Los ofidios también, ¿no? Los ofidios, aquí en la clase reptiliana. Ya, son de sangre fría, sí, porque encontramos, por ejemplo, aquellos que desarrollan serpoikilotermos. Muy bien, en las aves, dos diferencias también. Voladoras, carenadas, rátidas o carenadas, ¿no? O sea, vuelan y otras no vuelan. ¿Por qué creen que no vuelen?
Por ejemplo, la quilla que lo tienen las aves voladoras, tienen su quilla, pero bien extendido. En cambio, las que no vuelan lo tienen bien pronunciado. ¿Se dan cuenta? Entonces, los que vuelan, extendido. Los que no vuelan, bien, sobresalen. Bien, entonces encontramos entre rátidas y carenadas. Bueno, en la clase mamalia, los mamíferos, empezamos con los monotremas como el ornitorrinco o... ¿No? Puede ser ya, pues. Entonces, después de los monotremos están los placentarios, ¿no? Porque tienen placenta. Se desarrollan en el vientre de mamá. Los marsupiales, estas que se llama, tienen marsupio, ¿no? Las marsupiales. Más conocidos son los canguritos. Bueno. Acá está el monstruo de Tasmania. Su embarazo es cortísimo y la cría o larva marsupial se desarrolla en el marsupio, es cierto, no hay placenta. Entonces, dentro de los marsupiales no hay placenta. En cambio, nosotros somos placentarios. Muy bien. Ahí está. Qué vivo, ¿no? No quiere salir de ahí. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Tuck your ribbons in your pearls, cause I'm not just a pretty girl. No, así desarrollan estos canguritos. Vamos con la práctica, vamos con la práctica. Muy bien. El lirio de mar. El lirio de mar. Oh, caramba, tenemos que correr acá, ¿no? Animales, plantas. El lirio de mar, Ophiuria. Dice, y el pepino de mar son organismos eumetazoos, ¿ya? Muy bien, Sergio, Andrea, preciosa, excelente. Estamos frente a la estrella de mar, ¿no? El lirio de mar, el pepino de mar, pertenecen a los equinodermos. Muy bien, Andrea, Sergio, Catherine, Anita, Sofía. Los equinodermos de simetría radial. Vamos con la 31. Dice que en una salida de campo, Pepito identifica organismos que tienen distintos tipos de aparatos bucales. Son masticadores, picadores, chupadores, succionadores, lamedores. Ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Sofía, ¿cuál sería? Son lamedores, Lamedores. El gusano anélido es un lamedor, precioso. ¿Qué pasó? Por favor. No puede ser. Se están burlando, se creo. ¿Cómo va a ser un lamedor el anélido? ¿Quién, preciosa? Hola. Ya, no son los anélidos. Muy bien, Frank. Excelente. Anematos son gusanos en forma de hilo, moluscos los animales blanditos. Entonces, ¿quiénes son picadores, chupadores, lamedores? Por ejemplo, la mosca es un díptero y es un lamedor. Entonces, todos los artrópodos, ¿no? Que pueden ser insectos, arácnidos, crustáceos o miriápodos también. Vamos con la 32. Dice... En una visita al zoológico, María observa que hay cecilias, tortugas, no, ahí lo malogró. Observa que hay tortugas, cocodrilos, serpientes. ¿A qué filum pertenecen? Está facilito, está facilito. Anfibios. Reptiles. Claro, muy bien, reptiles, pues, reptiles, las tortugas o quelonios, serpientes o ofidios, cocodrilos o hidrosaurios, ¿no? Son reptiles. Perdón, son reptiles, pero pertenecen a los cordados. Con razón,
Hasta ahí misma me tonteé. Perdón, preciosa, gracias. Está bien. Pero no son anfibios, pero sí pertenecen a los cordados. Ah, por eso le mete a las cecilias, ¿no? Ya, ahora sí. Cuando le pone la cecilia están los anfibios, están los reptiles, todos serían cordados, ¿fue? Serían cordados. Ah, mírenlo, por no mirar completa la pregunta. Es que yo quería sacar a la Cecilia, porque si sacaba a la Cecilia, como dice su compañera, tortugas, cocodrilos y serpientes son reptiles. Y así no ingresé. Ah, carambas, qué horror. Son cordados toditos. Ah, gracias. Me he equivocado allí. Vamos, Juanito, lee lo siguiente. Dentro del filum cordado se incluye una clase en la cual se presentan 4 tipos de respiración. Dice, branquial durante su desarrollo larval, ya, pulmonar, esta sí, ¿no? Esta sí está fácil. Cuando tiene transformaciones, ¿no es cierto, Andrea? Muy bien, María José. Muy bien, Sergio, Fran, tienen razón. Entonces estamos frente a los anfibios, pues, ¿no? Incluso todavía acá no le han puesto renacuajo. Rápido nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? ¿Cuál es esa clase? Son pues la clase anfibio. Me ha salido con todo y todo. Gracias, muy bien. Y ojalá que está ya. Está bien. 34. Dice que son organismos que tienen la capacidad de transformar la materia inorgánica en orgánica. Está fácil, son los únicos transformadores de inorgánico a orgánico. Son capaces de agarrar la fuente lumínica y calórica y transformarlo en una sustancia orgánica, ¿no es cierto? Sofía, Carlos, Andrea, tienen razón, ¿no? Son organismos como las plantas, las plantáis, pues, ¿no? Las plantas. Muy bien, Anita, María José, Andrea también tienen razón. Las plantas. Ya estamos entrando a niveles tróficos, creo. Vamos con la 35. Dice que Ramona es una mastozóloga que estudia la dieta de los zorros y al estudiarlos en forma de encierto, dice bioma, se da cuenta que su dieta está principalmente conformada por conejos y bayas. ¿A qué nivel trófico pertenecerían los zorros estudiados? La base son las plantitas. Entonces comenzamos con el primario, la vaca, herbívoro. El secundario, el león, ¿no es cierto? El león. ¿Ya? Estamos con la pregunta número 35. A ver, ¿ya? ¿Y dónde está el zorro? Dice, el zorro se come. ¿A quién se come? Conejos. Entonces, Consumidor secundario. sería secundario, ¿no? Si fue para mí sería un consumidor secundario, pero primario es la vaca, secundario sería el zorro, ya que se come al conejo. Sí, pero ¿por qué, Andrea? Sergio, al conejo, y a la valla, dice pues también, ¿no? Al conejo y a la valla, se come al conejo, a la valla, entonces es un consumidor terciario. Caramba, a ver, se alimenta tanto de animales como de plantas, entonces son omnívoros, son cerditos, porque es más que un carnívoro, es un cerdo, come valla, pero también come conejo, pero también come valla. Entonces es un consumidor terciario, y en el terciario está el hombre y todos los cerdos, vallas. Entonces nos vamos a dar cuenta. Vamos con el 36. Margarito, está bien que se equivoquen acá, nos equivocamos acá, pero en el examen no se equivoquen, por favor. La 36 dice que Margarito observa una cadena trófica.
¿ya? Donde los pingüinos que se alimentan de pescados son comidos por lobos marinos, estos a su vez son devorados por orcas. ¿A qué nivel trófico pertenece la orca? Dice, ¿no? Muy bien, Carlos, Andrea, Sergio, Fran. A ver, veamos. Primario sería un herbívoro. Secundario, un león. Terciario, un cerdito, ¿no? Y cuaternario, ya dentro de los cuaternarios ya entran los especiales, pues, pero eso no hemos hecho todavía bien, ¿no? Después vamos a hacer. Qué cólera. Pero bueno, como consumidor cuaternario, ahí encontramos a los detritívoros, encontramos a los megadepredadores. Entonces la orca es un megadepredador. Entonces pertenece al consumidor cuaternario, porque es el que está en la cima, pues, ¿no? Se encuentra en la cima. Vaya. Al alimentarse de un depredador sería un superdepredador y pertenece al nivel de los consumidores secundarios especiales, ¿cierto? Muy bien, dice que son organismos heterótrofos, deben ser todos los consumidores, desde la vaca, el león, el cerdo, el zorro, ya digámoslo, en los ecosistemas, debido a que pueden convertir la materia orgánica en inorgánica. Carambas. A la orgánica en inorgánica. ¿A qué pertenece la afirmación? Bien. Los herbívoros están consumiéndose a los productores. Entonces, los productores son los que transforman de inorgánico a orgánico. Y todos los animales que son de primarios, consumidores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, son consumidores. Por eso son heterótrofos, ¿ya? Pero aquí quiere saber de que en el ciclo de los bioelementos, en los ecosistemas, son capaces de convertir al muertito, que era materia orgánica, lo va a transformar en inorgánico. Muy bien, Andrea, Anita, Sergio, tienen razón, ¿ya? Entonces encontraremos a los microorganismos o a los detritófagos, no, esos son cuaternarios también, detritófagos, que comen detritos como el escarabajo que come popó, esos son detritófagos. Entonces, mineralizadores, o sea, los microorganismos. Está bien, Anita, Andrea, Sergio, tienen razón. Son los mineralizadores. Por ejemplo, cuando los animales mueren, muy importante que se mineralicen. Y eso lo hacen los microorganismos. Vamos lo que viene a ser comunidad, conjunto de individuos de diferentes especies. Estos individuos de diferentes especies van a formar niveles tróficos, pirámides tróficas, cadenas tróficas, redes tróficas, pero aquí dentro de toda esta actividad en la comunidad, la más frecuente son las redes alimentarias, pero no son lineales, porque miren, un conejo, ¿por qué creen que son varios? Su multiplicación es múltiple, porque se lo puede comer el zorro, se lo puede comer el león, se lo puede comer el oso, se lo puede comer, no sé, un ave de rapiña, carroñera. Entonces tiene muchos depredadores, entonces su reproducción también es amplio. Porque si fuera poca reproducción, entonces la especie estaría en peligro de extinción. Entonces sabia la naturaleza, ¿no? Al tener varios depredadores, su reproducción es numerosa. Entonces una red trófica no es lineal, porque un solo animal tiene varios, ¿se dan cuenta? En cambio, en una cadena trófica me ordeno en forma lineal, todo en relación al flujo de energía que va a estar atravesando en un ecosistema. Muy bien, vamos con los niveles tróficos. Vamos a encontrar niveles tróficos, los productores, los consumidores y los descomponedores. Esas preguntas anteriores pasaría acá abajo, ¿no? Ya.
Productores, ¿quiénes son productores? Las plantitas, los autótrofos. ¿Quiénes son consumidores? Allí sí, en los consumidores estamos. ¿Ven? Recién entra. Dice, pero ¿por qué? Ay, caramba, ya. Bueno, consumidores primarios son aquellos que se alimentan de hierba, y si se alimentan de hierba, los que se alimentan solamente de raíces se les llama rizófagos. Aquellos que se alimentan solamente de frutas, frugívoros. Aquellos que se alimentan solamente de semillas, granívoros. Aquellos que se alimentan de madera, como las termitas, xilófagos, silo, madera. Aquellos que se alimentan de néctar, nectarívoros, ¿no? Y son primarios. Vamos con los consumidores secundarios o carnívoros, llamados así. Estos, por ejemplo, ¿no? Que solamente se alimentan de carne, así como el león. Solamente se alimenta de carne. Luego tenemos a los consumidores terciarios u omnívoros. ¿Ah? Aquí están los cerditos. Y los cuaternarios, que también son llamados especiales. Esas dos preguntas tienen que bajar, carambas. Los superdepredadores, como habíamos mencionado, la orca, ¿no? Esos son cuaternarios o especiales, los superdepredadores. Luego encontramos los carroñeros, los que comen carroña. Luego encontramos a los detritófagos o detritívoros, estos que se alimentan, por ejemplo, el escarabajo se alimenta de popó. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? La lombriz de tierra, también de restos. ¿Ah? Se alimentan de restos. Hormiguita Z, ¿por qué creen que buscan la basura? Y ese era el paraíso, ¿no? Porque ahí hay bastante alimento para ellos, ¿no? Entonces se alimentan de detritos, de residuos. Luego tenemos a los parásitos. Los parásitos también está aquí en el grupo de los especiales, ¿no? Los ectoparásitos, los endoparásitos, los que viven dentro y fuera de nuestro organismo. Bien, los desintegradores, tenemos a los llamados también transformadores de inorgánico, no, miento, de orgánico a inorgánico. Entonces, el mundo de los microorganismos van a transformar lo orgánico en inorgánico. Muy bien, entonces encontramos 3 pirámides. Pirámide de número, pirámide de biomasa y pirámide de energía. La pirámide, aquí se aplica, creo, las leyes de la termodinámica. La pirámide de números, ¿en qué constituye números? Números de individuos en cada nivel, ¿no? Como le decía, ¿dónde estará el conejo? El conejo está en el segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más depredadores, ¿no? Entonces, número de individuos que hay por unidad de superficie. De tal manera, el que está abajo va a haber mayor cantidad que el que está arriba. Arriba el megadepredador son pocas especies. ¿Ah? Miren, el megadepredador termina siendo poca especie. En cambio, los consumidores primarios son más abundantes. Son más abundantes. Ahora, cuando hablamos de pirámide de biomasa, también, ¿no? ¿Dónde está la mayor biomasa? Lo vamos a encontrar en los consumidores, ¿quiénes? Secundarios, ¿no? Ahí lo encontraremos aquí en la pirámide de biomasa. Primarios, secundarios allá. En los primarios va a haber mayor abundancia, los que comen hierba, ¿no? Y en el pirámide de energía, aquí sí es la ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica es en la pirámide de energía, ¿ya? Donde se aplica el diezmo, ¿ya? Se paga el diezmo. Bien, entonces una cadena trófica fluye la energía en forma lineal, lineal. Aquí nos quedamos, preciosos. Lo voy a subir los PPTs, no se preocupen. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Qué se llama esta niña? Hasta luego, mi. Chao, preciosa. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.